Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Andy Serrano. Estudio en el Colegio Técnico Salesiano en la especialidad en mecatrónica, en el curso segundo de uno. El video está hecho con fines educativos para la materia de física con el tema de circuitos eléctricos. El objetivo de este video es poner en práctica todo lo aprendido acerca de circuitos eléctricos con un ejercicio resolviendo y explicando el mismo. Y el ejercicio es el siguiente, el cual nos indica que tenemos una fuente de 16 voltios conectada al circuito y que necesitamos encontrar la resistencia total, la intensidad total, las intensidades parciales y voltajes parciales de cada resistencia. Ahora sí vamos a pasar a resolver el ejercicio. Es importante saber que en este tipo de problemas debemos empezar desde la parte superior derecha. Y una vez teniendo en cuenta esto, podemos denotar ahora sí que tenemos dos resistencias que están en serie, la R2 y la R4. Esto lo sabemos ya que el circuito sigue en un solo camino o el final del uno está conectado al inicio del otro. Cuando tenemos resistencias en serie, sabemos que la corriente va a ir en un solo camino, por lo que la intensidad en cada resistencia va a ser igual. Al unir estas dos resistencias vamos a tener resistencia equivalente 1 que va a ser igual a la suma de las resistencias que están en serie, en este caso R2 y R4. Entonces sumamos sus cantidades que va a ser 2 ohmios más 2 ohmios y nos va a dar un resultado de 4 ohmios para la resistencia equivalente 1. Y una vez calculado resistencia equivalente 1, procederemos a buscar más resistencias que se encuentran en paralelo o en serie con el fin de achicar el circuito. Podemos ver que R5 y R6 se encuentran en paralelo, esto porque sus entradas y salidas son las mismas. En este caso, como están en paralelo en las resistencias, la corriente no va a ser las mismas para las dos, pero sí su voltaje. Vamos a utilizar una fórmula especial para resistencia equivalente 2, el cual es la multiplicación de las resistencias en paralelo sobre la suma de las mismas. Cabe recalcar que esto solo se usa cuando hay dos resistencias en paralelo. Reemplazamos valores y procedemos a realizar la operación para determinar que resistencia equivalente 2 es igual a 2 ohms. Ya determinado resistencia equivalente 1 y 2, vemos que el circuito se va achicando y vamos en busca de más resistencia. Y podemos ver que resistencia equivalente 1, resistencia equivalente 2 y R7 se encuentran en serie por lo antes mencionado de que sus inicios están con sus finales y que la corriente sigue un solo camino. Pues entonces tenemos resistencia equivalente 3 que va a ser igual a la suma de las resistencias que tenemos en serie. Reemplazamos los valores y determinamos que la resistencia equivalente 3 es igual a 9 ohms. Una vez calculado las resistencias podemos ver cómo el circuito se va achicando y también podemos observar que tenemos dos resistencias en paralelo, el cual es la resistencia equivalente 3 y la resistencia 3 o R3. Y esto porque tienen mismas entradas y mismas salidas. Vamos a utilizar la fórmula que utilizamos anteriormente y determinamos que la resistencia equivalente 4 es 3.6 ohmios. El circuito se achicaba más todavía y podemos ver que ahora solo nos queda resistencias en serie, por lo que la corriente sigue un solo camino. Entonces vemos que resistencia 1, resistencia equivalente 4 y resistencia 8 se encuentran en serie. Y vamos a determinar el resistencia total con la operación o la fórmula de la suma de las resistencias en serie y nos da un total de 8 ohmios. Este vendría a ser nuestra resistencia total. Y nuestro voltaje total vendría a ser igual al de la fuente, puesto que está en paralelo a la resistencia equivalente o total. Entonces voltaje total 16 voltios. Ahora tenemos dos datos suficientes para calcular la intensidad total, ya que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces voltaje total sobre resistencia total, que vendría a ser igual a 16 sobre 8, nos va a dar un resultado de 2 amperios, que es la intensidad total. Y una vez calculado la resistencia total, la intensidad total y el voltaje total, podemos proseguir a calcular los voltajes e intensidades parciales de cada resistencia. Esto lo vamos a hacer de manera de retroceso, es decir, que vamos a ir paso a paso hacia atrás, recorriendo a ver si en paralelo o en serie las resistencias y resolviendo esto con la ley de Ohm.
Al lado izquierdo tenemos una pequeña tabla donde vamos a ir anotando cada dato. Vamos a empezar con la resistencia total, que estaba conformada por resistencia 1, resistencia equivalente 1 y resistencia 8 o R8. Recordemos que la resistencia total fue producto de la suma de resistencias que estaban en serie, por lo cual las resistencias que conforman la resistencia total van a tener su misma intensidad o corriente, pero no su mismo voltaje. Por lo cual tendremos que calcular el voltaje de cada resistencia, empezando con el voltaje de R1, el cual va a ser igual a la intensidad por la resistencia de la misma, y nos va a dar un resultado de 4.8 voltios. Ahora procederemos con el voltaje de R8 multiplicando su intensidad y su resistencia, y nos va a dar un resultado de 4 voltios. Ahora procederemos a calcular el voltaje de la resistencia equivalente 4 y vamos a multiplicar la resistencia y la intensidad de la resistencia equivalente 4 y nos va a dar un resultado de 7.2 voltios. Ahora procederemos a calcular el voltaje y las intensidades o corrientes de cada resistencia que conforma la resistencia equivalente 4. Recordemos que esta fue la unión entre dos paralelos, específicamente entre R3 y resistencia equivalente 3. Entonces, como estaban en paralelo, van a tener un mismo voltaje pero diferente intensidad. La intensidad de R3 va a ser igual a la división entre voltaje y resistencia de la misma y nos va a dar un resultado de 1.2 amperios. Procederemos a calcular ahora la intensidad de resistencia equivalente 3 y nos va a dar igual a el voltaje sobre la resistencia, que nos va a dar un resultado de 0.8 amperios. Ahora continuaremos calculando el voltaje y las intensidades de las resistencias que conforman resistencia equivalente 3. Recordemos que resistencia equivalente 3 fue el producto de las sumas de resistencias que estaban en serie. Por lo tanto, la intensidad de resistencia equivalente 3 va a ser igual para las demás resistencias que la conforman, el cual va a ser 0.8 amperios. Procederemos a calcular el voltaje de R7, que va a ser igual al producto de la intensidad y la resistencia de R7. Y esto nos va a dar un resultado de 2.4 voltios. Ahora calcularemos el voltaje de resistencia equivalente 2, que va a ser igual a la multiplicación de intensidad por resistencia y nos va a dar un resultado de 1.6 voltios. Ahora continuaremos calculando los voltajes e intensidades de las resistencias que conforman resistencia equivalente 2. Recordemos que este fue el producto de dos resistencias que se encontraban en paralelo. Y como se encontraban en paralelo, sabemos que las resistencias que la conforman van a tener su mismo voltaje, que va a ser 1.6. Ahora determinaremos la intensidad de cada una, empezando con la intensidad de R5, que va a ser igual al voltaje sobre la resistencia del mismo y nos va a dar un resultado de 0.533 amperios. Ahora calcularemos la intensidad de R6, que es voltaje sobre resistencia de R6, nos va a dar un resultado de 0.266 amperios. Y continuaremos a resolver o calcular los voltajes e intensidades de la última resistencia equivalente, la cual es la resistencia equivalente 1. Recordemos que las resistencias que conformaban esta resistencia equivalente estaban en serie. Por lo tanto, la intensidad de resistencia equivalente 1 va a ser la misma para las dos resistencias que conformaban esta resistencia equivalente. La intensidad va a ser 0.8 amperios. Procederemos a calcular el voltaje de R2, que va a ser la intensidad por la resistencia y nos va a dar un resultado de 1.6 voltios. Ahora procederemos a calcular el voltaje de R4, que va a ser intensidad por resistencia y nos va a dar también 1.6 voltios. De esta manera hemos finalizado el ejercicio respondiendo a cada incógnita que se nos planteó. Y todos los resultados le he ubicado en la tabla que tenemos en este momento en la pantalla. Muchas gracias por ver, eso ha sido todo.